Bueno, pues buenos días, soy Víctor, está viendo Cárnica Vilar. Hoy está un día horrible y vine aquí porque, no sé si, bueno, vine a ver las novillas que están, estoy aquí en la finca del vecino, que están aquí en el fondo y porque me metí aquí porque vine a ver, no sé si os acordáis que dije que iba a limpiar antes de que empezara a llover una locura, que tapaban aquí la presa las novillas al pasar para la finca al pasar para la finca esta de abajo, y lo que es hacer las cosas a tiempo. Si lo llego a dejar pasar, y tenía tiempo ese día y dije, lo voy a limpiar, no vaya a ser, y mira, les cerré aquí con pastor a las novillas para que no entrara, que estos días están horribles. Y como sabéis que se estuvo limpiando la presa de la finca que se arregló y baja por la presa esta que tengo aquí por el medio del prado, pues imaginaros que no limpiara la presa, que le limpié todo y lo aparté para los lados, como sabéis. Y pues toda esta agua por la finca abajo, bueno, que ahora hace muchísimo frío y hace cifra y están todas metidas, a ver si se ven. Bueno, hay alguna por ahí que les tiré un rulo ayer. Pero bueno, no sé si se ven todas. Están por ahí metidas entre los árboles y porque la cifra viene de este lado, donde está el parque eólico. Pero bueno, como veis está un día horrible. No se ve nada. Y nada, se meten aquí detrás, no entre los árboles. Lo que le fastidia a la vaca es el lago con la cifra. Y entre los árboles no se meten, como veis están por la finca, pero ahora se calmó un poco el tiempo. Y para cuando llegué estaban todas así al lado de esta malla, ¿sabes? Tapándose así con este baladete. Pero bueno, están bien. Así que nada, vamos para casa que íbamos a comer. Que hace un día de horrible. Pero bueno, lo que es hacer las cosas a tiempo y da gusto. Si no, esta agua toda por la finca, todo por ahí abajo. Pero bueno, ahora está limpio. Limpié la presa cuando se hizo el cierre. Y por aquí me la estropeaban al pasar las novillas, pero la limpié el otro día a mano. Y hay aquí agua, la Virgen Santísima. Que esta es una riqueza, que después en verano me quejo de que no hay agua. Pero bueno, se pasa mal estos días que estamos con tormenta tras tormenta. Y hoy ahora se ha calmado algo y vine a ver a las vacas, pero bueno, subió a una exageración de ayer a hoy. Pero bueno, lo que es hacer las cosas al tiempo. Así que nada, contento me voy para casa, por lo menos no se destroza el prato. Así que nada, vamos a ir. Venga.